Buenas noches, amado público, amado creyente, Iglesia de Jesucristo de Venezuela y el mundo. Seguimos en esta hermosa noche glorificando la poderosa palabra de Dios, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de su hermoso mensaje. Estamos en esta semana predicando sobre un segundo Pentecostés que necesitas tú y yo. Y que tenemos que empezar a avivar el fuego que seguramente por problemas, por la situación de la vida y los afanes de la vida, bueno, nos vamos apagando. Los mismos cristianos y también los pastores. Necesitamos avivar ese fuego que está dentro de nosotros y que nunca se apague. Cada día seguir vivos para Cristo, vivo para la iglesia, vivo para la familia, vivo en el poder del Espíritu Santo. En esta hermosa noche, en el capítulo número 6, los dones y frutos del Espíritu, vamos a ver qué nos dice nuestra hermoso evangelio de salvación, de restauración y vida eterna. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Jesús, abre mi corazón, mis oídos espirituales, mi mente, mi alma, para recibir y atesorar esta palabra y ponerla en práctica. Día 197. Seguimos llevando el mensaje de salvación. Hoy en el capítulo 6, los dones y frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. 1 Corintios 12, del 7 al 12. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Señor, gracias por esta introducción, recordándonos esta palabra, que cuando usted llega a una iglesia nueva, para ti, pastor, que estás pastoreando, y llegan gente nueva a tu iglesia, tienes que tener discernimiento. Hay que sacar todo, hacer lo ministerial, hay que sacar todo y tener mucho discernimiento a través del poder del Espíritu Santo, para que todas las personas que están llegando a la iglesia, según los dones dados por el mismo Espíritu Santo, cuando llega un creyente lo vamos preparando, instruyendo y discipulando, nosotros poder ver lo que Dios tiene en esa persona para la iglesia. Dentro del ministerio no podemos ser egoístas, porque así como está escrito, son diversos dones que el Señor nos pone, y eso es para la iglesia. Entonces no desechemos a nuestros hermanos que el Señor a lo mejor lo ha llevado a tu ministerio para traer cosas nuevas para tu iglesia. Tenemos que tener mucho discernimiento para poder nosotros, como líderes y pastores y ancianos de la iglesia, saber para que la iglesia crezca y no se desparrame ningún don de las personas que se están congregando en tu iglesia local. En el nombre de Jesús, amén. Amados, en 1 Corintios 12, del 7 al 12, vamos a buscarnos en el discernimiento espiritual. Vamos a empezar por el verso 7 para poder interpretar bien este capítulo, ¿verdad? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Discernimiento. Anthony, Dios te bendiga, hijo, bienvenido. Estamos hablando hoy, Anthony, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a identificar del 1 Corintios 12, del 7 al 12. Busca la Biblia. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Discernimiento. Cada creyente recibe un don del Espíritu, no para exhibición personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son trofeos, sino herramientas. Dios no hace acepción. Todos pueden ser usados si disponen. La clave: el Espíritu Santo se manifiesta para bendecir a otros a través de ti. En el verso 8, Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En discernimiento, aquí empieza a enumerar los dones. La palabra de sabiduría revela soluciones sobrenaturales y la palabra de ciencia revela cosas ocultas, pasadas o presentes, que solo Dios conoce. Ambos son dones que revelan el corazón de Dios para situaciones específicas. El verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. En discernimiento, el don de fe no es la fe común para creer, sino una fe sobrenatural que activa milagros. Y los dones de sanidades, en plural, muestran que hay diferentes formas y métodos de sanaciones. Este poder viene de Dios, no de técnicas humanas.
El verso 10. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. En discernimiento, este verso ocurre los de dones más sobrenaturales y carismáticos. Milagros, intervenciones divinas fuera de lo natural. Profecía, mensajes directos de Dios para edificación, exhortación y consuelo. Discernimiento de espíritu, edificar si una manifestación es de Dios, del hombre o del enemigo. Lenguas e interpretación, hablar e interpretar en idiomas espirituales o en desconocidos para edificación de la iglesia. Estos dones revelan la dimensión celestial activada en medio de tu iglesia local. En el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En discernimiento no escogemos nuestros dones. El Espíritu le reparte según la voluntad de Dios y el llamado de cada uno. Aquí se anula toda envidia, orgullo o competencia espiritual. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Así también es en Cristo. En discernimiento, la iglesia es un cuerpo, todos los dones son necesarios y todos deben trabajar en unidad. No podemos menospreciar el don del otro. El ojo no puede decir al pie que no lo necesita. Por eso, amado, los dones del Espíritu Santo no son para generar divisiones ni protagonismo, sino para que el cuerpo de Cristo funcione como una familia viva, poderosa y activa en la tierra. Hoy más que nunca necesitamos iglesias con todos los dones operando con orden, humildad y amor. Por eso que le digo a usted, hermano, que está dentro de la iglesia, no desestime lo que el Señor está trayendo de tu hermano cuando llega a la iglesia. Dentro de la iglesia entra el celo ministerial. Si viene una persona nueva y ese hombre viene prendido de fuego y Dios te lo está mandando para tu iglesia, no lo deseches, no lo siente. Aprovecha, si es adorador, si es predicador, si tiene don de ciencia, si don de lengua, aprovecha para que la iglesia se multiplique, sea edificada, la iglesia contenta. No desestimemos a nadie que llegue a la iglesia. Tenemos que tener el discernimiento para poder agarrar a todos los miembros de la iglesia local, que es un solo cuerpo, y poder avanzar con las herramientas que le dio a cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, háblanos esta noche, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, el Espíritu Santo, a través de las manifestaciones de sus dones, tiene su lugar preponderante en la obra de la iglesia de Cristo en la tierra. Cuando ocurren las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios comienza a tocar al pueblo, salvando, sanando, liberando y ungiendo a la iglesia para la realización de su obra con eficacia. En la carta a la iglesia de los Corintios se da una explicación especial de estos dones, ya que ésta se caracterizó por el fluir en los dones del Espíritu. Los dones hacen realidad la sobrenaturalidad de Dios en la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 12:4 está escrito: la palabra don traducida al griego es vocablo, carisma, que significa un don, gracia involucrando gracia inmerecido, un regalo, un favor, oficio, misión, poder. En este caso es un regalo divino, especialmente una dotación o facultad espiritual milagrosa. Por tal motivo se les conoce como los carismas del Espíritu y también como dones espirituales. Romanos 1:11. Un regalo no se merece ni se compra, solo se recibe, por lo que no se debe menospreciar a quien tiene lo que otro sí. En primera de Pedro 4:10 y 1 Corintios 12:7, 29 y 30. Puedes buscarlo, por eso busca la Biblia y anota para que te vayas también estudiando y también te vayas edificando. Vamos a entender en esta noche cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos detalles importantes acerca de los dones. Te me harás una pregunta: pastor, ¿y para quiénes son? Vamos a hacer la porosa palabra de Dios. 1 Corintios 12, del 11 al 12. Es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para todos los nacidos de nuevo y que creen y han creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos aquellos. ¿Cómo se reciben los dones? Por medio de la fe. Sencillo. La forma de recibir lo que Dios tiene para ti y para mí es la fe en su palabra. Oye, la fe ¿en qué? En la palabra de Dios, lo cual le agrada mucho. Por eso vemos al Señor Jesucristo diciendo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Por el contrario, quien no cree no recibe lo que Dios tiene para dar. Mateo 13:58. Para creer hay que ser como los niños. Marcos 10:14.
La puerta para recibir los dones es el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 y 4. Pueden venir a través de la oración personal, con o sin imposición de mano. Romanos 1:11 y 2 de Timoteo 1:6. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. 1 Corintios 12:11. No es solo el anhelo actuando en fe, sino de quien tiene misericordia para derramarnos su Espíritu. Romanos 9:16. Recordemos, amados hermanos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, el Padre te va a oír. 1 Juan 5:14. Todos podemos quererlo, pero es el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quien lo da como Él quiere. 1 Corintios 12, 11 al 31, 14 y al 1. Sin acepción de personas, no desestimemos el poder del Espíritu Santo sobre la grey. Romanos 2:11. ¿Quién los maneja? De la misma manera como la palabra de Dios es explicada por el mismo Espíritu que le inspiró. 2 de Pedro 1:21. Los dones no son de uso discrecional de quien los recibe, sino que el Espíritu Santo permitirá su ejercicio para poder desarrollar el plan divino sobre las vidas afectadas por su gran poder. Él lo controla y lo manifiesta para provecho común. Y en Corintios 12:7, el don es nuestro, pero no lo podemos manejar a nuestra voluntad, sino bajo la guía del poder del Espíritu Santo. Hechos 9, del 10 al 18, puedes leer. ¿Qué significan los dones? Son adornos del Espíritu Santo para ataviar o engalanar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así como los regalos que Eliezer le dio a Rebeca. En Génesis 24, 52, 53 lo puedes leer. ¿Cuál es su objetivo? Convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Esto para el mundo y para la iglesia es consolar, fortalecer, enseñar, guiar y dar poder para el ministerio. Juan 16:8. Sigue vigente. Mientras la iglesia del Señor necesite ser edificada, perfeccionada y cuidada, los dones estarán siempre ahí. En cuanto a Dios, los dones son irrevocables, Romanos 11:29, pero hay que mantenerlos activos, 2 de Timoteo 1:6. Por eso que estamos predicando activación de los dones, activación del poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida en esta semana. Solo puedes leer en 2 Timoteo 1:6. Vamos a ver la clasificación de los dones. Los dones del Espíritu Santo son 9. Son facetas de la manifestación del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, de 7 al 11. Y por razones didácticas se han agrupado en atención a la función y característica de su ejercicio. Dones de revelación, de poder y de inspiración. Los dones de revelación son denominados así porque por medio de ellos el Espíritu Santo da evidencia. En Apocalipsis, un descubrimiento que revela eventos o situaciones que son útiles para ganar la lucha espiritual en la que estamos inmersos. Efesios 6:12. Es el poder de Dios para tener el conocimiento de algo que afecta a parte o a toda la iglesia. Los dones de revelación se dividen en palabra de sabiduría, del griego sophiar, sabiduría, conocimiento profundo. Es la revelación de la sabiduría de Dios para desarmar argumentos del enemigo y darte una salida ante una situación difícil. Ejemplo de su manifestación. Cuando trajeron a la mujer agarrada en el acto de adulterio, en Juan 8, 4 al 5, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Note que aquí se estaba haciendo una pregunta capciosa, con la idea de hacer que Cristo tropezara en algo para poder acusarlo. Aquí se manifestó la palabra de sabiduría. Cristo dijo: el que no tenga pecado entre vosotros lance la primera piedra. Palabra de ciencia o conocimiento, del griego gimnosis, buscar saber, una búsqueda, investigación. Trae revelaciones de eventos pasados y presentes, ocultos en el corazón del hombre, con el propósito de dar libertad al pueblo de Dios al descontaminarlo. En Juan 4, 16, 19, Jesús revela a la mujer samaritana la vida de pecado. En Hechos 1:11, Pedro declara el pecado de Ananías y Zafira y vino temor a todo. En Juan 13, del 21 al 30, Jesús sabía la traición que Judas tramaba.
Discernimiento de espíritu, del griego diakrisi, una distinción, discriminación clara, juicio, dado para distinguir el mover del Espíritu Santo y el de los espíritus inmundos que se manifiestan en lugares, personas, ambientes, y así evitar que el pueblo de Dios sea engañado o influenciado por espíritu de error. En resumen, el discernimiento de espíritu te hace saber cuando Dios está hablando, cuando es el diablo o cuando es el corazón humano. En Hechos 13, del 7 a 11, Pablo revela que influenciaba espiritualmente el corazón de Elimas, el mago. En Marcos 8:33, Jesús discierne que el Espíritu ponía las palabras en la boca de Pedro. En Hechos 16, 16, 18, Pablo echa fuera de una joven un espíritu de adivinación para que no engañara más. En Mateo 8, 23 al 26, el Señor reprende a los espíritus que alteraban el ambiente. Los dones de poder son tres. Es por medio de ellos que el Espíritu Santo demuestra y manifiesta el poder divino en la realización de obras poderosas y sobrenaturales. Poder del griego dunamis significa llevar a cabo cualquier cosa, realizando hechos asombrosos, sobrenaturales. Hechos 2:22. Todos los dones deben usarse según la medida de fe para Dios dada a cada uno. Romanos 12:3. Fe, del griego pistis, creencia firme, convicción. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Existe la fe salvadora y la fe como fruto. Pero el don de fe es una dotación sobrenatural para creer y dar por hecho lo imposible para el hombre, ya que todo es posible para Dios. Lucas 1:37. El Espíritu Santo envía su unción en un momento específico para creer que algo determinado conforme al propósito de Dios va a suceder. A pesar de las circunstancias, este don está ligado al de sanidad y de milagro. Mateo 14:25 al 29. Pedro camina sobre el mar al llamado de Jesús. Mateo 9:20 al 22. La mujer enferma del flujo cree que tocando el manto del Señor será sana. Lucas 7, de 2 al 9. El centurión cree en el poder de Jesús. Sanidades, del griego iamar, que quiere decir sanación, curación. Las diferentes versiones de la Biblia han traducido la palabra como dones de sanidades, dándonos a entender que hay distintas operaciones y manifestaciones, así como hay distintas clases de enfermedades, y para cada enfermedad hay una medicina. En el plano espiritual, la administración de sanidad y milagros se hace conforme a la dirección del Espíritu Santo. Este don lo manifiesta el Espíritu Santo para devolver el bienestar al cuerpo enfermo, sean hijos o no, declarándolo sano por mandato específico de nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme a Santiago nos manda a orar y a ungir al enfermo con aceite de la unción. Aquí se manifiesta la asignada como actitud de fe. En Marcos 1, 40 al 42, Cristo sana al leproso. En Marcos 3, de 6 al 9, un cojo es sanado por el apóstol Pedro. En Hechos 9, 32, 35, Pedro sana al paralítico Eneas. Operaciones de milagro. Hechos 2, 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, las manifestaciones de este don rompen las leyes de la naturaleza. Las maravillas, sucesos o cosas extraordinarias que causan admiración no pueden ser realizadas en la dimensión de lo natural. Los prodigios, cosas especiales, raras que exceden los límites regulares de la naturaleza, son una obra sobrenatural que no pueden reproducirse por medios humanos. En Mateo 14, 25, 27, Cristo camina sobre el mar, o sea, rompe la ley de la gravedad. Juan 11, del 39 al 44, Cristo resucitó a Lázaro que estaba muerto hace 4 días. Juan 2, del 7 al 9, Cristo convierte el agua en vino. Hechos 9, 36 al 42, Pedro resucita a Tabita. Los dones de comunicación verbal. También son 3 los dones de comunicación verbal. Es a través de ellos que el Espíritu Santo habla, consuela, exhorta y llena de poder y da dirección a su pueblo. Profecía es una señal para los creyentes. 1 Corintios 14, 22. Viene del griego profetía, que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Dice el diccionario expositivo Vine, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción, aunque sí la puede contener. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido naturalmente. La proclamación de la voluntad de Dios, referida tanto al pasado, al presente o al futuro, trae revelación de eventos futuros al presente, para que el pueblo de Dios camine de forma agradable ante Dios y demás esté preparado en el momento del cumplimiento de tales eventos.
Es por excelencia el don de Dios para predecir un acontecimiento antes de que suceda. En Hechos 21, 10, 14, un profeta llamado Agabo prevé el sufrimiento al que sería sometido Pablo y le cuenta para que él se prepare. En Mateo 20, 18, Jesús habla de lo que le pasará en Jerusalén. Hay algunos propósitos muy importantes de la manifestación del don de profecía. 1 Corintios 14, 13, edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14, 4, edificar a la congregación. Romanos 12, 6, debe ser usado conforme a la medida de la fe, la cual implica ser claros al hablar. Diversos géneros de lengua son señales para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Es un don para edificar a la iglesia si está acompañado de su interpretación. Es diferente de las lenguas que se reciben al ser bautizados en el Espíritu Santo. El propósito del don de género de lengua es hablar a Dios en misterios por el Espíritu que solo Él entiende. 1 Corintios 14, 2. Hablar en lenguas humanas desconocidas para cumplir propósitos evangelísticos. Hechos 2, 4. Hablar en lenguas para edificación personal. 1 Corintios 14, 4. Hablar en lenguas para una interpretación profunda con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Interpretación de lenguas. Del griego hermenia, decir de hermeneo, significa explicar, interpretar, traducir. Es el don de entender o interpretar a través del Espíritu Santo el sentido del mensaje dado en lengua. Las lenguas, cuando son interpretadas, pasan a ser una profecía. La manifestación de los dones y sus resultados. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando los dones del Espíritu comienzan a manifestarse en una iglesia o un ministerio, se está activando un ministerio para la realización de grandes hechos que glorifican a Dios y redunden en salvación de vidas, multiplicación de los discípulos para el reino de Dios. Y el poder de prosperidad se libera y comienza a producir cambios incluso en la vida financiera del pueblo. El ambiente espiritual cambia. Los cielos se abren y los milagros fluyen con mucha libertad. Las cosas que estaban bloqueadas son liberadas y aquellas que caminaban a paso de tortuga reciben una aceleración impresionante. Lo que no se había logrado en años se alcanzará en meses. Lo que no se había alcanzado en meses se adquirirá en días. Y lo que no se adquirió en días se obtendrá en minutos. Todo esto es porque hay un mover sobrenatural de los dones del Espíritu manifestado en el poder de Dios. Suelto la palabra sobre tu vida y mi vida. Amado, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Es la expresión más bella y espontánea de la naturaleza y del carácter de Cristo a través de el creyente mediante el Espíritu Santo de Dios. Es la reproducción relativa de la vida de Cristo en ti y en mí mediante el Espíritu Santo, siendo Cristo el original y el creyente la copia. Vamos a ver una lista de frutos del Espíritu Santo. La podemos encontrar en Gálatas 5 del 22 al 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, tantas cosas bellas que vienen. El avivamiento que se basa apenas en las manifestaciones de poder a través de los dones y no está fundamentado en el fruto del Espíritu Santo, está en peligro de desaparecer, de ser algo pasajero. La plataforma de un avivamiento sano y duradero es el fruto del Espíritu manifestado a través de la vida de cada persona que opera como un agente de Dios aquí en la tierra y dentro de la iglesia. Vamos a ver diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu Santo. El don es dado. El fruto es desarrollado en el carácter del creyente. El don viene después del bautismo. El fruto debe comenzar con la conversión. El don trabaja en la iglesia. El fruto se manifiesta en el carácter del creyente. El don viene de lo alto. El fruto viene del interior del creyente. El don viene perfecto. La falla en su operación corre por cuenta del portador. El fruto requiere tiempo para madurar. No crece de un día para el otro, como muchos piensan. El don habla de servicio, el fruto habla del carácter y del testimonio. Los dones terminarán aquí algún día, el fruto permanecerá para siempre. 1 Corintios 13, 8. Muchos, en vez de andar a la casa de los dones, deberían que empezar a celebrar primero el fruto del Espíritu, porque los dones espirituales y su servicio
sin el fruto del Espíritu son una anomalía. Amado, los dones son para la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:18. Debemos anhelarlos, preparando nuestro corazón para que el Señor nos use para la edificación de su obra. Los dones estarán en medio de la iglesia hasta que seamos perfeccionados, 1 Corintios 13:10. Y la mortal se vista de inmortalidad, 1 Corintios 15:5. La Biblia es y será la base más segura para guiar nuestra vida, 2 de Pedro 1:19. La era del Espíritu Santo se define por su actor especial en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amado mío, si tú has capturado esto en esta palabra en el Espíritu, hoy yo te pido que tú la puedas activar y puedas activar todos los dones del Espíritu Santo dentro de tu vida, tu ministerio, tu familia y en la iglesia. Por eso, amado, si tú deseas empezar a manifestar todos los dones del Espíritu Santo, hoy te pido que te arrodilles delante de Dios Todopoderoso y que sueltes la palabra declarando que tú te vas a empezar a someter a la voluntad de Dios y que vas a levantar tus manos en señal de rendición y sometimiento al Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:11. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu va a ser repartido sobre tu vida, sobre tu familia, sobre toda tu congregación, en cada uno en particular, como el Señor Jesús sabe hacerlo, amado hermano. Por eso, amado, hoy le pedimos al poder del Espíritu Santo. Hoy le pedimos a nuestro Señor Jesús que Él pueda venir, Señor, a través de los dones del Espíritu Santo, no para crear divisiones ni protagonismo, sino para que el cuerpo de Cristo funcione como una familia viva, poderosa y activa aquí en la tierra. Por eso, amado, hoy más que nunca tú y yo necesitamos que venga ese poder del cielo. Necesitamos que todo esto se empiece a manifestar en tu iglesia local si eres pastor, que se empiece a manifestar en tu familia, en tus empresas, en donde Dios te lleve, y que todos esos dones que empiecen a operar con orden, humildad y amor. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este hermoso mensaje, Señor, y enviar tu Espíritu Santo en esta noche y que nos estés enseñando, Señor, para llenar a tu iglesia, a nuestra familia, Señor, de otro día con esos dones divinos tan bellos y hermosos que es un regalo, Señor. No se compra ni se negocia. Hoy te pedimos en esta hermosa noche, Señor, que tú vengas y empieces a avivar en la vida de mis hermanos y en mi propia vida los dones que has sembrado. Señor, ayúdanos a usarlos con sabiduría, con humildad y pasión. Y que nuestra vida sea un instrumento para edificar a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a la iglesia, Señor. Que seamos instrumentos para edificar, Señor, a toda una ciudad, a donde tú nos pongas, Señor, a tu pueblo, Señor. Y que nosotros seguir expandiendo tu reino. Hoy te pido, Señor, que repartas sobre la vida de mis hermanos y mi propia vida todos los dones, Señor, como tú quieras. Pero que no me falte el deseo de servirte con poder y santidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por ese regalo, Señor, por tu regalo del Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos que tu Espíritu no solo da poder, sino también nos empieza a reconstruir y a formar nuestro carácter. Hoy te pedimos que tú vengas con tu poder y tu santa voluntad y tu amor, Señor, y que empieces a activar en la vida de mis hermanos y de los oyentes que oyen este live, Señor, todos los dones del Espíritu para poder empezar a servirte con eficacia y al mismo tiempo cultiva en los corazones de mi hermano y en mi corazón y de mis hijos y de mi familia el fruto del Espíritu para vivir en santidad y amor. Señor, danos a entender, Señor, que no te buscamos, Señor, que no buscamos esos dones sin tener fruto, ni queremos carácter sin buscar tu poder. Que nuestra vida refleje el cielo en la tierra, con sabiduría, con sanidades, con amor y con paz. Hoy te pido, Señor, que tú puedas seguir ministrándonos, Señor Jesús, a partir de esta noche, pero que también seamos transformados y que venga tu poder y tu gloria, Señor, sobre la vida de mis hermanos y de su familia y su ministerio, Señor, y de mi propia vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, Padre eterno, Padre bondadoso, Espíritu Santo de Dios, Jehová Rafa, el Dios que sana,
Hoy te pedimos, Señor, en esta hermosa noche, que tú nos cuides, Señor, de toda maldad, de todo tipo de muerte repentina, al norte, al sur, al este y al oeste y arriba, que el ángel de Jehová nos acompañe. Que acompañe a mis hermanos, a toda su familia, a su ministerio, Señor, que cada día que salgan, Señor, ellos puedan salir y regresar en paz. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa de todo tipo de accidentes, infartos repentinos, derrames cerebrales, todo tipo de anemia, todo tipo de dolores, Señor. Reprendemos el cáncer, la leucemia, todo tipo de cáncer de piel, todo tipo de bacterias, de virus, Señor, todo tipo de contagios, Señor. Reprendemos al devorador, al saltón, a la oruga, Señor, a la langosta, Señor, que ha venido a destruirnos, Señor. Reprendemos a Santa María, sus demonios, sus ángeles caídos de las vidas de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestras empresas, Señor. Y que sea tu gloria, Señor, glorificándose en cada uno de nosotros. He orado, predicado en el nombre poderoso de Jesús para seguir glorificando a aquel que nos llamó, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. De aquí, Denver, Colorado, su hermano Pastor Capellán Mariano Núñez, para seguir sirviendo, para seguir instruyendo en la palabra y para seguir edificándonos unos a otros con estos mensajes tan poderosos y hermosos que nos está regalando Dios en esta noche. Les amo mucho, shalom. Reenvíen estos mensajes, pongan un me gusta y bueno, sigamos evangelizando a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Bendiciones.